Habíamos dejado ayer a San Cirilo de Alejandría, habiendo tomado posesión y siendo consagrado de una de las sedes más importantes de la Iglesia en el siglo V, la sede de Alejandría, una de las ciudades más grandes del mundo y la capital de todo el antiguo reino de Egipto. Hay un autor que dice que antes de tomar posesión, o mejor dicho, que solo consiguió tomar posesión de la sede después de un motín que hubo entre sus seguidores y los de un rival llamado Timoteo. Y también hay un autor antiguo, Sócrates, que se queja amargamente de que uno de sus primeros actos fue saquear y cerrar las iglesias de los novacianos. Aquella generación en el norte de África, en cada ciudad un poco grande, conocía la división entre los católicos y los novacianos, que eran otro tipo de cristianos, una secta. Fijaos lo que dije justo en el sermón de ayer, para aquellos que piensan que las épocas antiguas de la Iglesia eran una maravilla y que la actualidad es un desastre. Fijaos lo que os acabo de decir, son cosas muy serias. En el caso de la acusación de que saqueó y cerró las iglesias de los novacianos, es cierto, hay un autor que escribió eso. Pero claro, no tenemos más detalles, no tenemos más datos. No podemos caer en el error de decir, bueno, como era un santo, pues seguro que hizo eso porque tenía que hacerlo. No. Ciertamente el que es santo significa que acabó siendo visto en esa época como un modelo, como un obispo modélico, pero no implica que desde el principio lo fuera ni que todo lo que hiciera fuera bueno. No sabemos, aquel saqueo y cierre de esas iglesias realmente fue algo que no pudo evitarlo, realmente fue algo que estaba justificado, no tenemos los detalles. Simplemente dejamos constancia. Pero la historia es maestra para nuestra época. No porque lo haga alguien, ya automáticamente decimos, pues sí, estará bien hecho. Dios sabe, Dios sabe. También expulsó de Alejandría a los judíos, a toda la comunidad judía, que era muy grande y floreciente desde los tiempos de Alejandro Magno, en que se habían establecido allí. Vuelvo a decir lo mismo de antes, no porque fuera un obispo podemos decir, pues si lo hizo es que estaba bien. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué episodios tuvo? En principio esto es un mal, Lo único que puede atenuar a veces estos actos es la mentalidad tan primitiva de la época en todos, pero no por el hecho de que sea alguien que finalmente fue considerado un santo por la comunidad, significa que este episodio estuvo bien. A lo mejor ni siquiera hubo atenuantes, lo dejamos en el conocimiento de Dios. Hay que decir que había problemas en la ciudad de Antioquía entre Orestes, que era prefecto de todo Egipto y que era la autoridad civil en esa ciudad, y Cirilo, una persona con una autoridad moral muy grande. Ciertamente hubo una rivalidad entre ambos. En un momento dado, para que veáis lo convulsas que eran esas épocas, 500 monjes
vinieron desde Nitria, desde el desierto, para apoyar al patriarca. Y en esos enfrentamientos que hubo, una piedra llegó a darle en la cabeza a Orestes, lanzada por un monje llamado Amonio. El prefecto ordenó que este monje fuera torturado hasta morir. Pero el joven y fogoso patriarca lo honró durante cierto tiempo, como si fuera casi un mártir. Como veis, eran épocas complicadas. En uno de esos tumultos, 422, fue asesinado el prefecto Calixto, y en otro tumulto se mató a Hipatia, una historia que solamente incumbe a una persona, pero que tuvo una repercusión después porque la hicieron un símbolo de la ciencia frente al oscurantismo, sobre todo en el siglo XIX. Pero San Cirilo no estuvo involucrado en ese hecho. En cualquier caso, era un hecho totalmente reprobable. Durante varios años, Cirilo se negó a colocar el nombre de San Juan Crisóstomo, el patriarca de Constantinopla, en los dípticos de la Iglesia. En una iglesia como la de Alejandría hay que imaginarla rectangular, con un techo parecido al que tenemos en esta iglesia, de vigas de madera, como está colocado más grande que esta iglesia. Alejandría, sin ninguna duda, tendría una catedral como mínimo 6 veces más grande que la superficie de esta. Y había allí unos dípticos que eran enmarcados, bien sea en marfil, etc. Estaban inscritos ciertos nombres ya sea de mártires, ya sea de la jerarquía civil o eclesiástica, por la que se rezaba, los nombres de las personas por los que se rezaba. El patriarca de Constantinopla era uno de los que se rezaban en la catedral de allí, como por los patriarcas de toda la iglesia. Y él se negó a poner el de San Juan Crisóstomo por una serie de desavenencias, de conflictos que hubo. Fijaos, conflicto tras conflicto, y no pequeños. Imaginaos que el obispo de aquí no se entendiera con el de Madrid y el de Madrid no se entendiera con el de París y ni siquiera lo reconociera. En esa época Cirilo ya se había ganado la confianza de Roma, del obispo que había allí. Así estaban las cosas, y ojo, estoy contando los hechos peores. La vida normal de aquel obispo era la oración, recitando los salmos con el clero que vivía con él al lado de la catedral, predicando, escribiendo obras teológicas, dirigiendo las obras de caridad. Los episodios malos que he contado no son pequeños, ni mucho menos. Pero iba a ocurrir un hecho todavía muchísimo peor. Y un hecho que iba a tener consecuencias que iban a durar siglos, consecuencias que siguen hasta nuestros días. Y es el hecho de que en el año 427 llega a la sede de Constantinopla como patriarca Nestorio. Nestorio, un monje venido de Antioquía. Daos cuenta, ser patriarca de Alejandría era tener una gran influencia sobre todos los obispos de Egipto, hacia el sur también. Ser patriarca de Constantinopla era ser obispo de la ciudad más grande del mundo, más grande que Roma, con un poder inmenso, con muchísimo clero, con los mejores teólogos. Allí sí que
la catedral de Constantinopla era la más bella y fastuosa y con el culto más grandioso de todo el mundo. Y este monje, al llegar a esa sede, comienza a negar a la Virgen María el término de Theotokos, el término de Madre de Dios. Comenzó una correspondencia entre San Cirilo de Alejandría y entre Nestorio, porque Nestorio defendía, en el fondo, no solo que había dos naturalezas en Cristo, la divina y la humana, sino que había dos personas. Hubo todo un tiempo de incubación de este problema. Nestorio envió los sermones al Papa Celestino. El Papa Celestino no le dio ninguna respuesta, se los envía a San Cirilo solicitándole que le dé mayor información. Encima Roma se había alineado con San Juan Crisóstomo contra otro obispo. En fin, la situación era verdaderamente complicada. Y en ese momento, aunque aquí vamos a tener que detener el sermón para no alargarlo, en ese momento es cuando San Cirilo denuncia a Nestorio y presenta el tema ante el Papa para que sea depuesto. Y el Papa, con una severidad muy grande, convoca un concilio romano para estudiar todas las cosas que decía Nestorio y envía cartas con copias a Constantinopla, Filipo, Jerusalén y Antioquía. Cirilo recibe el encargo de parte de la sede romana de advertir a Nestorio de que a menos de que se retractara dentro de los 10 días en que recibiera ese ultimátum, sería separado de la Iglesia. Dice, será separado de nuestro cuerpo. En caso de que Nestorio no se sometiera, San Cirilo debía tomar las medidas necesarias para la Iglesia de Constantinopla. Daos cuenta lo complicado que era esto, en una época sin teléfonos, sin internet, que el Papa le diga a un obispo del norte de África, ve a la capital del Imperio de Oriente, ve con obispos, ve con clérigos, lo que necesites, y dale un ultimátum, y toma con nuestra autoridad las medidas que sean necesarias. Hay que reconocer que estos obispos de esta época son importantísimos, porque cualquier mala decisión que se hubiera tomado en esos siglos en que la Iglesia estaba creciendo, desarrollándose, expandiéndose, tendría consecuencias en los siglos futuros. Por eso estos obispos con razón han sido considerados pilares de nuestra fe. Sus escritos y sus actuaciones tuvieron grandísimas repercusiones. Y allí se ve la acción del Espíritu Santo, porque esto no es una lucha sin más y que gane el que sea. Los teólogos profundizan en la doctrina y hoy dicen sí. Nestorio no tenía razón. San Cirilo de Jerusalén, sí. Dos naturalezas, pero una sola persona. Después ha habido 15 siglos de reflexión teológica. Y lo que en ese momento algunos no vieron claro, frente a la tradición, ahora no hay ninguna duda. La razón estaba de San Cirilo. El Espíritu Santo, detrás de todo lo que pueden parecerle luchas humanas, detrás de todo este movimiento de fichas sobre el tablero que puede parecer que solo es algo humano, Dios cuida a su Iglesia. Dios puede hacer aparecer a un obispo y a más obispos, para que al final, a través de las causas segundas, sin necesidad de intervenciones extraordinarias, al final la fe de la Iglesia sea la ortodoxa. Pero dejamos aquí el sermón, en el enfrentamiento tremendo
entre el obispo más importante de toda la Iglesia en esa época y uno de los patriarcas más prestigiosos que tiene el encargo de poner orden. La verdad es que si hubiera que hacer una novela, el guión ya está hecho. Y solamente la descripción de los ambientes, el tratar de pensar cómo fueron esas conversaciones, ya es una historia apasionante. Y en la historia, como decían los antiguos romanos, la historia es maestra de la vida. La historia de la Iglesia no es como la historia meramente de los reinos o de otros personajes, no, es una vez que Jesús entrega el Evangelio, ¿qué pasa con ese Evangelio? De algún modo, esta historia que estoy contando de San Cirilo, que involucra al Papa, a estos patriarcas, es Hechos de los Apóstoles continuado. Aquí vemos la grandeza de unos y a veces no tanta grandeza en otros, ambiciones. Desde luego, y este es el punto final para no alargarme, lo que sí que nosotros, pequeños hijos de la Iglesia, aprendemos es lo importante es seguir a la Iglesia. Todo el que se va por un error está convencidísimo de que tiene que hacer eso. ¿Cuántos hay que piensan que tienen que salvar a la Iglesia? La verdad que sacamos de todos estos episodios es, si estamos con la Iglesia, no pasa nada. Incluso si en alguna época tenemos duda de cuál será la postura de la Iglesia, tranquilos. Tenéis que decir, yo aceptaré lo que diga la Iglesia. Yo aceptaré lo que digan los doctores de la Iglesia en unión con el Papa. Y con eso ya descargamos todas nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones.